Y bueno, darle muchas gracias por esto. Así que un placer escucharlos, chicos. Muchísimas gracias. Queda acá el link, perdón, en el chat para que se anoten por la asistencia. Empezamos. Bueno, ahí se está compartiendo la presentación. Perfecto, sí, se Ah, ve bien. bien, bien, bien. Bueno, dale. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación y sobre todo, la verdad que es importantísimo este curso. eh, Importante que, si bien nosotros estamos desde el lado del especialista, pero ustedes son quienes reciben a estos pacientes, entonces está bueno de que tengan estos conceptos que son tan necesarios y que trabajemos juntos. Así que, bueno, me pareció buenísima la iniciativa del curso y gracias por la invitación. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar, voy a tratar de hacerlo en 20 minutos, de falla hepática aguda. ¿Sí? Para los que no me conocen, soy la doctora Daniela Pérez, yo soy hepatóloga del Servicio de Gastroenterología, estoy en la sección de hepatología. ¿Sí? Entonces, un poco, bueno, como dije recién, hoy vamos a hablar de falla hepática aguda. Antes que nada, saber qué es la falla hepática aguda. Para poder manejar cualquier enfermedad tenemos que saber definirla y reconocerla. Entonces, principalmente que nos quede el concepto de que la falla hepática aguda es un hígado sano que falla rápidamente, ¿sí? En forma aguda. O sea, pero este concepto de hígado sano es importante a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, como definición, podemos decir que la enfermedad es una enfermedad hepática aguda con coagulopatía, lo cual significa que estos pacientes tienen un RIN mayor a 1,5 y encefalopatía en un paciente sin enfermedad hepática preexistente. Esto, cuando nosotros hablamos de aguda, estamos hablando de que hay menos de 26 semanas desde el inicio de los síntomas, ¿sí? Esto es importante porque nosotros estamos muy acostumbrados a recibir al paciente cirrótico o al paciente que tiene una enfermedad hepática. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar estos pacientes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esto es poco frecuente, y ya van a ver, esta es una causa es una enfermedad poco frecuente, pero hay que saber reconocerla y diagnosticarla porque tiene una alta mortalidad sin trasplante y requiere un manejo realmente en la urgencia, ¿no? En la guardia, en la urgencia y especializada. Entonces, conceptos que a mí me parece, esta es una de las partes más importantes de la charla porque me parece que son conceptos que tienen que está bueno saberlos y saber reconocer. Entonces, nosotros podemos tener, de pronto nos llega un paciente con ictericia, aumento de transaminasas de GOT-GPT por 10 veces el valor normal, ¿sí? O sea que es un paciente que de pronto tiene una GOT y una GPT de 300, 400, dependiendo de cuál sea el valor normal del laboratorio, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos de por 10, por 5, por 8, porque los valores cambian de las transaminasas de acuerdo al laboratorio. Entonces, este paciente que llega con ictericia, de pronto puede llegar con una GOT-GPT de 2.000, de 3.000, que es el paciente que nos asusta, porque de pronto tiene, qué sé yo, 8 de bilirrubina con transaminasa por más de 3.000. En realidad es una hepatitis aguda, ¿sí? En realidad no es una urgencia, es una forma de presentación de la hepatitis aguda y que puede ser de cualquier causa. Pero, ¿qué pasa si este paciente llega con el mismo aumento de transaminasas que incluso pueden ser hasta por 10, o sea, no es el de 3.000, sino que es el que viene con 300 de transaminasas, pero tiene alteración de la coagulación. Ya hemos visto que la alteración de la coagulación es el RIN mayor de 1,5, ¿sí? Entonces, en este paciente, ahí sí ya nos empezamos a asustar y empezamos a tener cuidado porque este paciente tiene una hepatitis aguda grave, ¿sí? De todas formas, no es la falla hepática fulminante, ¿sí? Es una hepatitis aguda, pero que ya es grave porque alteró la coagulación. Ahora, si este paciente evoluciona con este aumento de transaminasas, con alteración de la coagulación a encefalopatía, ahí sí estamos hablando de falla hepática fulminante. Entonces, saber reconocer estas tres etapas que pueden darse en un camino evolutivo o puede darse alguna de las tres independientemente, porque el paciente ya puede llegar quemado o puede tener una hepatitis aguda y nada más. Entonces, saber reconocer el diagnóstico de estas tres causas, de estos tres cuadros, digamos. Ahora, con respecto a las causas,
Me gustó este estudio que de la Fundación Favaloro, ellos evaluaron, porque está muy actualizado en cuanto a las causas de falla hepática fulminante, ellos evaluaron 870 pacientes evaluados para trasplante hepático entre los años 2014 y 2024 y observaron que la incidencia en realidad de la falla hepática aguda o de la hepatitis aguda grave que va a trasplante fue del 6,5% aproximadamente. O sea que ustedes ven que es un pequeño porcentaje. La edad promedio eran pacientes jóvenes, 42 años, más o menos 17, y la mayoría, casi 2 a 1, eran de sexo femenino. Y entre las causas más importantes, y me pareció interesante porque realmente son las causas actuales y las que nosotros vemos, tenemos que las predominantes eran la hepatitis autoinmune, las hepatitis tóxicas, ¿sí? La hepatitis B como causa muy importante, pero miren que la mayor cantidad eran indeterminadas, o sea, nunca lográbamos saber o conocer cuál era la causa, ¿sí? Y miren dónde quedó en esta torta, estas pequeñas porciones, la hepatitis A, que era antes una de las principales causas de trasplante hepático, y de falla hepática aguda hasta que se implementó la vacunación universal, o la hepatitis alcohólica, que nosotros pensamos que todo paciente que entra y es etilista, bueno, es la hepatitis alcohólica, no, son pequeñas, realmente como causas de falla hepática, vemos que en la torta ocupan pequeños lugares. Entonces, eso con respecto a la etiología. Ahora, ¿cómo la clasificamos a la falla hepática aguda? Basado en la duración desde el inicio de la ictericia hasta que el paciente desarrolla la encefalopatía. Es importante determinar este tiempo y podemos hablar de falla hepática hiperaguda cuando tiene menos de 7 días, o sea, menos de una semana, aguda entre 8 y 28 días, subaguda entre 4 semanas a 26 semanas, o sea, del mes hasta los 6 meses. Y fíjense que estamos hablando que en la aguda nosotros no estamos hablando de una semana, estamos hablando de hasta 6 meses, ¿sí? Entonces, esta clasificación tiene implicancias pronósticas y terapéuticas, pero ¿por qué? Miren, la falla hiperaguda, que es de menos de 7 días, es un paciente así como el nombre lo indica, hiperagudo, que tiene mayor edema cerebral, pero tiene un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque en este paciente yo tengo posibilidades de resolución de la noxa que lo está dañando o que le está produciendo esa falla hepática, ¿sí? Entonces ese paciente tengo más posibilidades que tenga una respuesta a un tratamiento específico, que tenga mejor respuesta al trasplante hepático o resolución espontánea de la causa que lo produjo. Por ejemplo, ya vamos a ver algún ejemplo. La aguda está ahí medio en un gris, pero la subaguda, que tiene entre 4 semanas y 26 semanas, son las de peor pronóstico. Si ese paciente que ya viene y hace como un mes que está amarillo, bueno, o 2 meses. Esa, al contrario de lo que uno piensa, que es un paciente que viene caminando y ya viene transitando hace 2 meses su enfermedad, tiene un peor pronóstico porque tiene menor probabilidad de resolución espontánea, tiene una injuria persistente y sostenida en el tiempo. Entonces, acá un poquito como les decía, tenemos la causa hiperaguda, por ejemplo, ¿cuáles van a ser? El paracetamol, que como ustedes saben, acá en Argentina no es una de las causas principales, pero sí en Estados Unidos es una de las causas principales de falla hepática fulminante. Los virus, por ejemplo, una hepatitis B aguda, ¿sí? Uno puede hacer una falla hepática, pero de pronto resolver la hepatitis viral. O las causas isquémicas. Después tenemos, como les decía, estas agudas que son un gris, que pueden ser estas que se prolonguen, o podemos encontrar a las subagudas en el medio de este tiempo. Y en las subagudas tenemos los tóxicos no paracetamol, que son muchos fármacos que pueden producir esto, o las hepatitis autoinmunes, incluso que están debutando y que son pacientes que no van a resolver y que van a seguir con su hepatitis autoinmune. Ahora, en cuanto a la evaluación inicial y al diagnóstico etiológico, es importante, como hemos dicho recién, el tiempo de evolución, interrogar al paciente sobre el tiempo de evolución o a sus familiares, desde cuándo lo han notado ictérico, ¿sí? Desde cuándo está amarillo. La existencia de enfermedad hepática crónica, ¿sí? Todos antecedentes de una enfermedad hepática crónica, porque ustedes saben que en este caso ya estaríamos hablando, que eso no lo dije anteriormente, de un agudo sobre crónico, ¿sí? Ya no estamos hablando de una falla hepática aguda, sino una falla hepática aguda sobre crónica, ¿sí? La CLF que conocemos.
Y la anamnesis exhaustiva de los antecedentes. Y sobre esto hay que insistir porque, como ustedes vieron, son las causas fundamentales de la falla hepática el uso de fármacos, ya sea prescriptos de venta libre, suplementos herbales. Las hierbas hoy en día son una de las principales causas de hepatotoxicidad. ¿Por qué? Porque los pacientes no saben lo que están consumiendo. Se toman suplementos, se toman remedios desde homeopáticos hasta medicación natural, digamos, pero que pueden producir esto, ¿sí? La ingesta de paracetamol, recuerden que el paracetamol por encima de 4 gramos diarios, ya es hepatotóxico y que esto muchas veces el paciente no lo va a referir porque no lo hace como, no es que va a ser por intento de suicidio, muchas veces es por una mala prescripción, muchas veces es porque hoy en día el paracetamol de 1 gramo, imagínense que 4 pastillas de 1 gramo ya pueden producir una falla hepática fulminante, ¿sí? Entonces muchas veces esto es accidental. El consumo de alcohol para diferenciar de la hepatitis alcohólica aguda, la exposición a toxinas ambientales o industriales también es importante, en qué trabaja el paciente, a qué está expuesto. Antecedentes de viajes o transfusiones, sobre todo para las hepatitis virales, el uso de drogas ilícitas y el embarazo, porque también el HELP es una causa frecuente de falla hepática aguda, ¿sí? En la mujer embarazada. Ahora, ¿qué hacemos con este paciente que ingresa así? ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que tenemos que pedirle al paciente? Dentro de las pruebas de laboratorio, esto puede parecer muy básico, pero sí es importante repetirlo, o a veces capaz que nosotros, qué sé yo, como especialistas, lo vemos como que es muy básico y lo vemos como muy obvio, pero es importante tener este concepto, el hepatograma. Dentro del hepatograma tengo que pedir la bilirrubina total y directa. La directa ya saben que es la que viene del hígado, ¿sí? Las enzimas de necrosis, que son la GODI-GPT, nosotros decimos las transaminasas altas, está bien, están altas, pero sabemos que eso lo que significa es la necrosis hepática, pero no nos habla de suficiencia hepática o de lo insuficiente que está ese hígado, ¿sí? Las enzimas de colestasis, fosfatasa alcalina y gamma GT. La fosfatasa alcalina sola no nos sirve, ya saben que la fosfatasa alcalina está producida, se produce en el músculo, la embarazada tiene más fosfatasa alcalina, el adolescente en crecimiento, entonces es inespecífica. En cambio, la gamma GT es la que es específica del hígado y es la que nos va a decir, bueno, esto sí nos corrobora la colestasis, ¿sí? Nos dice, esta fosfatasa alcalina viene del hígado. Y los marcadores de función. Y acá me detengo y están en rojito porque es lo que muchas veces nos pasa. En el laboratorio inicial no se pide la función hepática. Entonces de pronto tenemos una hepatitis o tenemos una bilirrubina de 20, tenemos transaminasas de 3000 y de pronto no sé cómo está funcionando ese hígado. Porque lo que nos marca cómo funciona el hígado es la albúmina, pero sobre todo el RIN, el TP y la coagulación. El factor 5 es como más específico del hígado, pero muchas veces nosotros no lo tenemos disponible. De hecho, no lo tenemos disponible en el hospital. Esto se hace en el laboratorio, en el Kirchner, y no lo tenemos nosotros en el hospital, derivamos la muestra, ¿sí? Sí, se deriva permanentemente. Pero el GINITEP y el TP, ustedes saben que es una prueba que la tienen en el laboratorio de guardia, que está en un ratito, porque la coagulación nosotros en minutos podemos tener, saber cómo está la función. Entonces, nunca olvidarse que dentro del hepatograma, así de importante como más importante, les diría que la bilirrubina y que GODI-GPT es pedir el RIN, el TP, y si es posible, el factor 5. Quizás si están en otro medio, es posible que lo hagan en guardia, pero si no, pedir el factor 5. Ahora, la función renal también tenemos que evaluar en estos pacientes: creatinina, urea, electrolitos, hematología, hemograma completo, con plaquetas. Recuerden que las plaquetas en los pacientes con hepatopatía crónica están bajas y nos puede ayudar ahí a diferenciar un poco. El LDH, CPK para ver si hay isquemia, y el grupo sanguíneo del paciente. Esto como detalle, ¿por qué? Porque si este paciente después lo tengo que evaluar para trasplante, es importante saber el grupo y factor. Ahora, esto, lo que hemos visto previamente, son los laboratorios iniciales que yo le voy a pedir. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? ¿Se escuchan? Sí, sí, Bien, sí, bien. sí, se escucha bien.
No, que había mucho silencio. Bueno, sigo. Bueno, después también tenemos, eso lo vamos a pedir inicialmente. Después tenemos otras pruebas para determinar la etiología de la causa de la falla hepática. Dentro de esos son un montón, pero yo he marcado con negrito por ahí las más importantes. Acuérdense, dentro de los marcadores virales, la hepatitis A como causa, ahora hay brotes de hepatitis A y sobre todo en adultos jóvenes. ¿Y esto por qué se da? 2 segundos para decir, pero ¿por qué se da? Porque por ahí hay un rango de adultos que no se han vacunado, ¿sí? Todavía, porque todos los niños tendrían que estar vacunados, pero hay un rango de adultos que no se vacunaron y que no tienen anticuerpos. Entonces, hay que pensar en la hepatitis A, sobre todo hoy, y saber que la hepatitis A, la que nos va a determinar si es una hepatitis aguda, es el IgM para, ¿sí? Si yo veo un IgG, muchos pacientes vienen al consultorio y dicen, no, porque tengo hepatitis A. No, si es IgG, la ha tenido cuando era chico o está vacunado. La IgM es la que nos va a hablar siempre de la hepatitis aguda. Fíjense que en la hepatitis B también yo puedo tener el antígeno S, pero el core IgM es el que nos va a decir si es una hepatitis aguda o no. La hepatitis C en realidad es un anti-C que no se suele dar en la primera fase aguda. La hepatitis D sí tengo que pensarlo cuando tengo un paciente con hepatitis B y se puede haber sobreagregado un virus D y eso hacer que la hepatitis B se descompense, ¿sí? También hay, bueno, pensar en la hepatitis E, y esto también está en negrita, ¿por qué? Porque hay áreas endémicas o en pacientes inmunocomprometidos, yo tengo que pensar que también existe la hepatitis E y no la pensamos, ¿no? Entonces, el IgM también nuevamente para hepatitis E. Otros virus también, citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes virus, sí, pueden producir en pacientes sobre todo con inmunocomprometidos. La hepatitis autoinmune ya hemos visto que es una de las causas más frecuentes, entonces tengo que pedirle un FAN, asma, LKM, IgG y un proteinograma electroforético. También hay otras causas más raras, metabólicas raras, que en realidad las pedimos o pensamos cuando tenemos negativo todo lo anterior. Y el amonio arterial también es importante para evaluar el grado de encefalopatía y riesgo de edema cerebral. A veces nos ayuda a diferenciar qué tanto es encefalopatía o quizá otra causa también sobreagregada del trastorno neurológico del paciente, ¿no? Entonces, estas pruebas para determinar etiología, probablemente ustedes quizás en la guardia misma no la pidan, sí en la terapia, pero si bien tener en cuenta que son importantes, pero son pruebas tardías, generalmente son resultados que nosotros vamos a tener a las 8 horas, a veces con muy buena predisposición y comunicación con las bioquímicas, las podemos tener en 24 horas, pero no tenemos que esperar estos resultados. No es necesario, este concepto también es importante, no debemos esperar saber la etiología en la falla hepática fulminante o la falla hepática aguda. Generalmente la etiología la voy a saber después, lo que me interesa es el sostén del paciente en general. Otros estudios importantes, y esto también se los pongo en rojito, porque a veces ustedes van a ver que nosotros en la guardia insistimos con el urocultivo y el hemocultivo de los pacientes, y esto también vale para los cirróticos. ¿Por qué? Porque las infecciones son las principales causas de descompensación y muerte en estos pacientes. Entonces, inicialmente, junto con el hemograma, con la orina completa, y más importante que el estudio de la etiología, es solicitar el urocultivo y hemocultivo a todos estos pacientes. La ecografía Doppler abdominal sobre todo nos sirve para saber si es una hepatopatía crónica o no, o realmente es aguda, y sobre todo esto nos va a ayudar en el Budd-Chiari, cuando hay trombosis de las venas suprahepáticas, que también es una causa de falla hepática aguda, también con un ecodoppler podemos hacer el diagnóstico, una tomografía de cerebro nuevamente como para, digamos, eliminar otras causas, ¿sí? Ahora, bueno, y ahora vamos sí a quizá a lo que más les interesa a ustedes. Vamos a la acción, digamos, y a ver qué hacemos, cómo manejamos a estos pacientes inicialmente. Entonces, primero, vuelvo de nuevo. Situación 1, paciente con ictericia, GOT-IgPT por más de 10 veces el valor normal. Ya hemos dicho que es esto, ¿sí? Una hepatitis aguda. ¿Qué hago con este paciente?
Con este paciente que tiene una hepatitis aguda, y por más que nos asuste, como les vuelvo a repetir, nos asusta la bilirrubina, nos asustan las enzimas de más de 1000, ¿sí? Evaluamos los factores de riesgo, si son niños o son pacientes muy añosos, quizás o tienen comorbilidades o posibles etiologías particulares, digamos, o que yo sospeche, quizá ahí tenga más atención. Pero en general estos pacientes son de manejo ambulatorio, son pacientes que yo los mando a la casa, ustedes sobre todo en la guardia, le vamos a hacer el laboratorio, no tiene factores de riesgo, tiene una buena coagulación, lo mando a la casa con pautas de alarma, seguimiento estricto, por supuesto se tiene que ir con las pautas de alarma y con la alerta de que tiene que ver al especialista por su cuadro de hepatitis aguda, ¿no? Pero no es necesario internarlo ni que yo lo deje en la guardia. Ahora, situación 2, lo que hemos dicho recién, ictericia, transaminasas por más de 10, pero es un paciente que yo ya veo que tiene un SHIN mayor a 1.5 o un TP, que es lo que por ahí en la guardia pueden pedir el RIN. Por eso nosotros siempre les pedimos, pidan el RIN, ¿sí? TP y RIN, porque el RIN nos va a servir a nosotros para evaluar el MEL, ¿sí? En el paciente. Entonces, bueno, es importante esto. Pero quizás, bueno, no tengo RIN, depende de la guardia en la que estén, y tengan un TP menor de 50%. De hecho, yo les digo que cuando nosotros tenemos una hepatitis aguda y un TP, que de pronto, a veces hay pacientes que tenían un TP previo de 80%, porque justo se hicieron un control hace unos meses, y de pronto ahora vienen con 60% de TP, y yo no espero a que esté menos de 50%, ¿no? O sea, yo creo que con un deterioro de cualquier grado de TP, o un TP que esté ya en el límite de un 70% o menos, o sea, esto que yo te digo 50% es lo que dicen las guías, pero en realidad, paciente con un TP de menor de 70% y este cuadro, y bueno, y nosotros ya lo miramos con cara de hepatitis aguda grave, ¿sí? Como lo dijimos recién. En este paciente, yo sí lo voy a internar, ¿sí? Yo tengo deterioro del TP, y por eso les digo, no esperen a que sea menor del 50%, un deterioro del TP previo o un deterioro del 70% o menos, internenlo, ¿sí? Lo dejo internado por precaución. Suspendo medicación hepatotóxica, tengo que empezar a pensar en las posibles etiologías, empezar a hacer todo el pedido ese que hemos visto de esa lista de cosas, para ver si necesita un tratamiento específico. Y en este paciente que tiene deterioro menor del 50%, yo ya tengo que hacer un contacto con el centro de trasplante y presentarlo al paciente a un centro de trasplante, ¿sí? Este paciente tiene que tener una atención especializada. Están en el hospital, en la guardia del hospital, ya nos tienen que llamar a nosotros, ¿sí? Porque esto es un paciente que tenemos que verlo los especialistas, tenemos que contactarnos con un centro de trasplante y no sabemos si el paciente al otro día va a estar perfecto y divino y se fue la encefalopatía y mejoró el TP, que puede pasar, pero mientras tanto estos pacientes son pacientes que evolucionan y pueden evolucionar a una encefalopatía en horas, ¿sí? Incluso les digo en minutos. De pronto es un paciente que está lúcido, que está bien, que ha venido solo caminando, pero en minutos puede evolucionar a una encefalopatía. Cuando ustedes evalúan la encefalopatía en estos pacientes también, siempre tener en cuenta que la encefalopatía puede ser mínima, a veces es un cambio de carácter en el paciente. Generalmente lo primero que ocurre es que el paciente está irritable, nota un cambio de carácter, nota que no puede ver bien, no puede manejar el celular, y a veces no es que no ve bien, sino que al intentar coordinar para manejar el celular, por ejemplo, o sacar una cuenta, muchas veces la evaluación que nosotros hacemos es hacerlo contar hacia atrás de 7 en 7, si es que el paciente tiene capacidad cognitiva para hacerlo, y si el paciente no lo puede hacer, a veces eso es el inicio de la encefalopatía. Entonces, siempre estar atentos a eso, ¿sí? Por eso este paciente tiene que estar internado. Tenemos que hablar con el centro de trasplante y tenemos que tenerlo en observación y mirarlo y controlarlo. Entonces, y bueno, y la situación 3 ya es el paciente con un cuadro de falla hepática fulminante ya completo, ¿sí? Con la presencia de la encefalopatía, hepatitis fulminante, falla hepática aguda. Este paciente, sí, no solamente lo voy a internar en la guardia, este paciente es de manejo en UCI, ¿sí? Este paciente tenemos que tratar de que tenga cama en la unidad de cuidados intensivos,
además de la derivación inmediata al centro de trasplante. Lo que pasa es que la derivación al centro de trasplante, más nosotros, bueno, esto para los que no lo saben, no se hace trasplante hepático en Tucumán. Generalmente nosotros derivamos a los pacientes a Buenos Aires. Entonces, estamos a 1.200 kilómetros, tenemos que conseguir comunicarnos con el centro de trasplante, que tengan cama, que nos reciban el paciente, y recién nosotros empezamos el trámite de pedir el avión sanitario, de pedir la autorización, ya sea a la obra social o a través del ministerio en el paciente que no tengan obra social. Entonces, esto es un proceso que no lo vamos a tener en una hora. No es que el paciente en realidad se sube a esa ambulancia, ahí debería haber un avión, porque en realidad ese es un paciente que yo tengo que pedir el avión sanitario, y esto lleva a veces un día, 2 días. Mientras tanto, yo al paciente le tengo que hacer el sostén en la unidad de cuidados intensivos, porque si no el paciente se quema y pierde el momento de derivación. Entonces esto es importante que ustedes sepan, estos pacientes tienen que ser derivados. Entonces, el traslado a un centro especializado, todos los pacientes con falla hepática aguda tienen que ser evaluados y, si es posible, trasladados a un centro con experiencia en trasplante hepático, ¿sí? Es mejor que sobre a que falte, es mejor mandarlo al paciente, porque el paciente se quema y perdemos la oportunidad de derivarlo. Entonces, con respecto al manejo inicial, ahora, ¿qué es lo que nosotros, mientras hacemos todo esto y el traslado, qué es lo que podemos hacer y tenemos que hacer nosotros en este manejo inicial? Monitorización estricta, hemodinámica, respiratoria, neurológica y renal. Soporte respiratorio, paciente con encefalopatía grado 3 a 4, tiene que tener una protección de la vía aérea. Tengo que hacer la intubación y ventilación mecánica del paciente para manejo sobre todo del edema cerebral, ¿sí? El soporte hemodinámico, estos son conceptos importantes para ustedes que están en la guardia o que están en cuidados intensivos, ¿sí? Intubar al paciente tempranamente, no importa, yo lo puedo trasladar y subir al avión sanitario con un tubo y un respirador. El paciente puede trasladarse. Mantener una adecuada perfusión orgánica, ¿sí? Entonces yo tengo que mantener una TAM de entre 60 y 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Puede usar noradrenalina, preferentemente, no hace falta que yo use Terli, esos son otros pacientes. Puede usar la noradrenalina para mantener la presión arterial y corregir la hipovolemia, ¿sí? Yo tengo que cuidar la falla orgánica múltiple. Y el manejo de la insuficiencia renal aguda, ustedes saben que todos los pacientes con hepatopatía tienen falla renal aguda frecuente, entonces tenemos que optimizar la hemodinamia del paciente, evitar los nefrotóxicos, considerar la diálisis en la terapia de reemplazo renal tempranamente si hay oliguria, oliguanuria, sobrecarga de volumen, acidosis metabólica, hipercalemia. Son pacientes que, a pesar de la alteración de la coagulación, yo puedo dializarlos, ¿sí? Porque eso me va a permitir el tiempo para poder trasladar al paciente y trasplantar. Y el manejo de la coagulación. Y acá también es otra de las plaquitas que tiene mucho rojo, porque quiero que presten atención y que les queden algunos conceptos. Primero, no se recomienda la transfusión profiláctica rutinaria de plasma fresco congelado ni de plaquetas. No se preocupen, por más que el paciente tenga un RIN bajo, que el recuento plaquetario sea bajo, recuerden que un paciente con falla hepática aguda, la coagulopatía de la falla hepática aguda es un estado de equilibrio hemostático, ¿sí? Es una reducción, o yo les diría quizá un equilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. Entonces, un paciente que tiene, o sea, que no es un paciente que tenga un alto riesgo de sangrado espontáneo. Entonces, no lo transfundo, no le pongo plaqueta, no le pongo plasma fresco, ¿sí? Las indicaciones de transfusión solo van a ser en un paciente que tenga un sangrado activo. Si estoy por hacer procedimientos invasivos, como por ejemplo ponerle una vía central, tengo que hacer una biopsia o voy a poner un catéter para dializarlo, en ese caso sí, sabemos que ustedes saben que el recuento, que la transfusión de plaquetas o de plasma es muy corta la acción que tiene, entonces a mí no me va a servir porque yo no le voy a hacer nada al paciente, no le voy a estar corrigiendo la coagulación. Y este paciente no suelen tener sangrados espontáneos, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es por ahí transfundirle plasma, si yo le voy a colocar un catéter, como dice acá, o le voy a hacer una biopsia,
y que va a tener una corta acción, ¿sí? Yo voy a protegerlo durante ese momento. Después no hace falta. Si usted, el paciente, no está sangrando, no lo van a invadir, no lo transfundan. Y otra cosa también en rojito, no le pongan vitamina K empíricamente. No nos sirve. En realidad le estamos haciendo un daño. Solamente le voy a poner vitamina K si yo sospecho que tiene una deficiencia de vitamina K y que por ahí la alteración del TP y el RIN no es por la falla hepática, sino que es porque, por ejemplo, un paciente desnutrido, sarcopénico, un paciente que tiene un inmunocompromiso, un VIH avanzado, qué sé yo, que yo sospeche que el paciente puede estar desnutrido, puede tener una disminución de vitamina K y que por eso puede ser la coagulopatía, la disminución del TP, ¿sí? Pero si no, no le agrego nada al paciente. El paciente no lo voy a ayudar con la vitamina K y lo que más nos preocupa a nosotros o nos molesta acá en esto es que nosotros no podemos seguirlo a ese paciente con Rini factor 5 porque yo ya me estoy ayudando desde afuera. Entonces yo ya no puedo medir la función de ese hígado con la coagulación, ¿sí? Porque ya el TP que yo tenga, el RIN o el factor 5 van a estar alterados por lo que yo lo transfundí, por lo que yo le puse la vitamina K, y no nos va a servir. Ah, y la otra, que si yo al paciente lo quiero trasplantar y quiero calcularle el MEL, yo se lo voy a estar mejorando, pero se lo voy a estar mejorando porque le estoy poniendo vitamina K o porque le estoy poniendo plasma, y no va a ser el MEL real del paciente. Entonces yo le estoy entorpeciendo, embarrando la cancha y encima le estoy desfavoreciendo porque le voy a estar mejorando la coagulación y mejorando el MEL, con lo cual también voy a dificultar el acceso al trasplante. No sé si les queda claro esto, pero son conceptos que en la práctica, y ustedes que son los primeros que ven el paciente, son importantes. Y no menos importante es la prevención y tratamientos de infecciones. También esto es algo con lo que forobamos bastante cuando vamos a la guardia o en la atención inicial, y es el antibiótico empírico, ¿sí? Saber que estos pacientes, acuérdense, infecciones bacterianas y fúngicas 50-80%, ¿sí? Son pacientes de alto riesgo, pueden precipitar el empeoramiento y la necesidad de trasplante o la muerte del paciente. Búsqueda activa de la infección con cultivo, sangre, orina, esputo, líquido cefalorraquídeo, lo que yo vea, ¿sí? Y eso al ingreso. Y después, si el paciente no mejora, si el paciente empeora a pesar del tratamiento, también pensar que puede estar sobreinfectado. Paciente que ha mejorado, por ejemplo, y empeora de golpe, lo vuelvo a cultivar, ¿sí? Y tratamiento antibiótico empírico, antifúngicos empíricos, si no responde al tratamiento o empeora. Y el soporte nutricional, que también es importante. En estos pacientes, más allá, bueno, preferentemente siempre la vía enteral, eso saben, lo mismo que en las pancreatitis, o sea, siempre preferimos la vía enteral. Si no fuera posible, la nutrición parenteral, pero hay que hacer un soporte nutricional. Antes se sacaban las proteínas en estos pacientes, ahora se ha visto que no, hay que hacer una dieta normoproteica, porque si no, yo al paciente lo pongo sarcopénico y estoy empeorándolo, ¿sí? Entonces, y evitar la hipoglucemia. Esto es importante, nutrición temprana del paciente, evitar las hipoglucemias, y después manejo de las complicaciones específicas. No sé cómo voy con el tiempo, ya me estoy repasando. Con respecto a la encefalopatía y al edema cerebral, aparte de monitorizarlo, tratamiento con lactulosa y rifaximina, que es lo que nosotros hacemos y tenemos a mano en la guardia. Y acuérdense que la encefalopatía de estos pacientes no solamente es por la hiperamonemia, ¿sí? Por el amonio, sino que también es por el edema cerebral y por la hipertensión intracraneal. Entonces también tengo que cuidar y manejar esto. Puedo hacer manitol al 20%, ahí está la dosis, le queda grabada, o también solución salina hipertónica, que es una alternativa al manitol. De nuevo, con respecto a la hipoglucemia, es frecuente debido al fallo de la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Entonces hay que monitorizar estrictamente la glucemia y administración de glucosa endovenosa. Desequilibrios electrolíticos, también la hiponatremia, la hipocalemia, la hipofosfatemia son comunes y los tenemos que corregir, ¿sí? En la guardia o en cuidados intensivos. Y con respecto, bueno, tratamientos específicos por etiología,
que ustedes sepan que también existen. Acuérdense que la toxicidad por paracetamol usamos la N-acetilcisteína, la hepatitis autoinmune los corticoides, en la hepatitis B el tenofovir y entecavir. Ustedes ahí los pongo como las causas más frecuentes, pero recuerden que también hay otras causas que yo voy a corregir ya la etiología, ¿sí? Quizá esto ya lo hagamos más nosotros o lo hagamos juntos, no lo van a hacer inicialmente, pero saber que está ahí, que existe. Entonces, y sobre todo, el trasplante hepático. Saber que estos pacientes, de nuevo lo repito, ya acá terminando, ¿sí? Tenemos que ver, tenemos los dos extremos. El paciente, primero evaluar si cumple con criterios de trasplante, que usamos los criterios de King College, ¿sí? Los de Clichy, pero más se usan los de King College y el MERI. Y por otro lado, saber si no tienen contraindicaciones absolutas, como comorbilidades. Dentro de esas comorbilidades, bueno, oncológicas quizá, pacientes con poca sobrevida, comorbilidades importantes, que después van a hacer que el trasplante sea fútil, no tenga éxito, y un daño neurológico irreversible también. ¿Sí? Cuando el paciente ya tiene daño neurológico irreversible, que es hacia lo que evolucionan estos pacientes, saber que yo ya con el trasplante no lo voy a ayudar y no lo voy a sacar de eso. ¿Sí? Acá están los criterios King College, pero eso lo tienen en internet. Se dividen por falla por paracetamol o por otras causas. Y bueno, ya terminando ahora sí, como conclusiones, 3 conceptos importantes y básicos. Primero, el diagnóstico temprano, saber cuál es el paciente con falla hepática fulminante. Ustedes han visto todos los conceptos, más lo que hemos visto, les he dicho medio al pasar del ACLF, que es el paciente crónico con falla aguda. ¿Sí? Entonces, saber cuál es nuestro paciente dentro de esos cuadros. El soporte multiorgánico intensivo en una unidad de cuidados críticos, el manejo agresivo de las complicaciones, especialmente, sobre todo de la encefalopatía y del edema cerebral, y que eso es lo que más les va a tocar a ustedes como emergentólogos, y la derivación temprana a un centro de trasplante hepático. Con respecto a la derivación temprana, no es necesario que la haga el especialista, eso lo pueden hacer ustedes. De hecho, hay médicos en el interior, en el Hospital de Concepción, hay médicos que saben y que ellos mismos se han contactado con un centro de trasplante hepático, y esta derivación se puede hacer. Y listo, bueno, esto ya finalizando, muchas gracias, y esto es para que sepan a quién hablar, digamos, más que nada, no es tanto la foto para presumir, sino que sepan que dentro de la sección de patología está la doctora Ana Palazzo, la doctora Dolores Murga, yo, y dentro del laboratorio está la doctora Amanda Martínez, que también es especialista en bioquímica y patóloga, que es quien nos hace todos los marcadores virales, principalmente en el hospital, pero que tiene su especialidad en esto y que la verdad que es un brazo de esta sección de patología. Así que bueno, ante cualquier cosa, ustedes saben que estamos disponibles en el hospital y nos llaman. Bueno, muchísimas gracias, Doc. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de que se retire. No, igual me quedo un ratito más, no te preocupes. Sí, pero bueno, si tienen alguna Bueno, duda o pregunta. en el chat no hay consultas. Así que, bueno. Y ahora seguiría Rodrigo. Sí, Doc, acá estamos. Ya comparto. Bien. El doctor Rodrigo Rodríguez, que también es del servicio de gastroenterología del hospital, del sector en donde se hacen endoscopías. Bueno, ahí se escucha. Sí. Perfecto. Bueno, a mí me tocó dar hemorragia digestiva. La verdad es que me dijeron 20 minutos para dar hemorragia digestiva, medio largo, pero lo voy a tratar de sintetizar todo centralizando más que nada para lo de la guardia, ¿sí? En Bien. cuanto, bueno, a lo que yo estoy dedicado ahora, soy parte de la sala 11, la parte de la guardia, la parte de emergencia endoscópica, así que más o menos lo quiero orientar un poquito, ¿sí? La clasificación de la hemorragia digestiva se clasifica en hemorragia digestiva alta, en hemorragia digestiva baja y en hemorragia digestiva del intestino delgado o del intestino medio, ¿sí?
La digestiva alta nosotros la diferenciamos siempre en varicial o no varicial, esto es muy importante, y la hemorragia digestiva baja es la que se ocurre a nivel de colon, generalmente, ¿sí? Lo que es intestino medio, eso no lo explicaría en este momento porque generalmente no son urgencias a las que estamos abocados. En cuanto a la hemorragia digestiva varicial, cuando la sospechamos, es muy importante el interrogatorio, ya sea a la familia o al paciente. Siempre son generalmente cirróticos conocidos, son pacientes que ya tienen un historial de ingreso, ya sea al Hospital Avellaneda, a nuestro hospital, ya sea por hemorragia, por ascitis o por cualquier tipo de esto, entonces uno ya va pensando en un sangrado de origen varicial. Es importantísimo la ingesta crónica de alcohol, los pacientes son etilistas, la mayoría, casi el 90% en nuestro centro, y son pacientes que tienen algún grado de encefalopatía, que ya lo explicó la doctora, o de un síndrome ascítico edematoso. Otros signos o estigmas que por ahí son más difíciles de ver en la guardia mayor, sería una hipertrofia parótida, las arañas vasculares, una circulación colateral o ginecomastia. En cuanto a la hemorragia digestiva varicial, ¿por qué se produce? Se produce por un aumento de la presión portal. Este aumento de la hipertensión portal, generalmente el 90% son en pacientes cirróticos, pero también hay pacientes no cirróticos que producen hemorragia varicial, por ejemplo, aquellos que tienen metástasis hepática. La mortalidad de estos pacientes es alta, un 20% en centros de referencia. Como nosotros tenemos endoscopía, somos un centro de referencia, al igual que el hospital, centro de salud, son una mortalidad elevada, ¿sí? ¿Cómo nos vamos orientando un poquito con el laboratorio de un paciente cirrótico, además de los estigmas de la parte clínica? Bueno, la bilirrubina, ¿sí? Generalmente son bilirrubina un poquito elevada, mayor a 2, de 2 a 3, más de 3, y la albúmina empieza a bajar, ¿sí? Hay una hipoalbuminemia, generalmente menos de 3,5. Lo que habló la doctora del RIN y del TP también se aplica acá, a un paciente con un TP menor del 50%, y algunos pacientes presentan ascitis, otros presentan encefalopatía, y eso es lo que ustedes ven, que por ahí nosotros lo clasificamos según el child A, el B y el C, que bueno, nos va marcando el grado de supervivencia del paciente al año y a los 2 años de vida, ¿sí? En cuanto a otro, digamos, en el laboratorio que nos fijamos y es muy importante, la plaquetopenia, menos de 150.000 plaquetas en un paciente que ingresa con hemorragia digestiva, nos va orientando a que, bueno, la patología puede ser por hipertensión portal. En cuanto a la epidemiología, bueno, más o menos lo que le hablé, se da en los pacientes cirróticos, ya sea un child A, un child B, un child C, cualquiera de ellos puede tener varices, ¿sí? Pero es más frecuente, obviamente, en el child B y en el child C, hasta un 85%. El 60% tiene un resangrado en el primer año, con la mortalidad hasta un 33%, si resangra el paciente aumenta la mortalidad, ¿sí? Y la cirrosis hepática por alcohol, como lo había mencionado, es la principal causa en nuestro medio, ¿sí? ¿Por qué se forman estas varices esofagogástricas? Generalmente se forman por un aumento de la presión portal, ¿sí? Mayor a 10 ya es clínicamente significativo, porque se produce una dilatación de vasos preexistentes y una angiogénesis, pero la ruptura varicial ocurre cuando es mayor a 12 milímetros de mercurio. Nosotros no podemos medir esta presión, pero esto sería por lo que se produce el sangrado varicial. Clínicamente, bueno, no se diferencia mucho el varicial del no varicial, por ahí confunde esto, pero bueno, el paciente presenta hematemesis, que es el vómito de sangre, pero puede presentar melena, que es la sangre, las heces negras alquitranadas, o la hematoquesia, que es la pérdida de sangre roja por la región del recto ano, y el paciente puede o no presentar descompensación hemodinámica. La estrategia que es importante que la sepan de manejo al ingreso de estos pacientes, estamos hablando de un paciente que ya sospechamos que es de origen varicial, por lo tanto toda nuestra conducta va a ir abocada a bajar la presión portal, ¿sí? Porque es lo que está causando la hemorragia. Hay que entender que esto es un periodo hemorrágico que dura aproximadamente 5 días, ¿sí? En esos 5 días hay un alto riesgo de resangrado del paciente. Generalmente los pacientes ingresan con bastante hematemesis, ya seguramente habrán tenido esa experiencia fea, y generalmente, bueno, en el caso de hemorragias masivas y encefalopatía severa, grado 3, 4, como dice la doctora, no demorar lo que es la intubación, ¿sí? Intubación y ARM. Después veremos si es un child C, un child B, eso se puede recategorizar, pero siempre preservar la vía aérea, ¿sí? Mantener la estabilidad hemodinámica como bien lo hacen, lo vienen haciendo, lo que veo que hay manejo con noradrenalina. La expansión con solución fisiológica en estos pacientes, recuerden que generan ascitis,
por lo tanto no tienen tanto margen de aumentar, digamos, de expandir con solución fisiológica, pero de entrada sí pueden usar la noradrenalina, ¿sí? Muchas veces todos están tentados a pasar unidades de glóbulos rojos porque es un sangrado activo, pero recuerden que el aumento de la presión portal haría que sangre más el paciente, por lo tanto la restitución de la volemia debe ser cautelosa y mantener una hemoglobina entre 7 y 8, ¿sí? No hay recomendación sobre la corrección del TP del RIN, igual como decía la doctora, esto de pasarle TP, plaquetas y demás, corregir el RIN, lo que fuere, no ayuda mucho en estos pacientes cirróticos, ¿sí? Tienen un paradigma de la hemostasia, son más bien procoagulantes estos pacientes, por lo tanto nosotros no somos de indicar eso y generalmente eso sí veo en la guardia, por ahí que ya pasaron plasma, ya pasaron plaquetas y en este caso no le sirve al paciente. Aumentaría también un poquito la presión portal. Sí se recomienda colocar la sonda nasogástrica a descarga porque nos limpia el campo para hacer la endoscopía, porque también nos viene a confirmar, en el caso que fuera melena o demás, si el sangrado es de origen alto, y no rompe, digamos, las varices, porque hay por ahí un concepto viejo en el que colocar la sonda puede producir ruptura de la varice y producir mayor sangrado. Eso se demostró que no es así. Continuando con la estrategia de manejo, el 20% de los cirróticos que ingresa por sangrado varicial presenta algún tipo de infección bacteriana y el 50% lo va a desarrollar en la internación, ya sea en el shock room, en la sala, en el SIC, pase a UTI, lo que fuere. La mayoría termina infectado, seguramente ya le pasó, y por lo tanto se recomienda pancultivar. Por eso siempre tenemos un paciente cirrótico y bueno, hay que hacerle un hemocultivo, un urocultivo. Si tiene algo a nivel respiratorio se puede tomar muestra también. Y la parte nuestra es lo que se hace la punción de líquido acítico, que ingresamos el físico-químico y el cultivo para bacteriología. Y nosotros siempre en un paciente ambulatorio iniciamos ceftriaxona a 1 gramo día, pero obviamente si es un paciente recién internado y demás se puede ir adecuando esquemas y también se puede rotar en el caso de que el paciente presente, no sé, una infección urinaria asociada o demás y se muestre la sensibilidad, se rotará el tratamiento antibiótico. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, hay 3 fármacos que se han demostrado que bajarían la presión portal, porque eso es lo que queremos lograr. La terlipresina es uno de ellos, pero en cuanto a la terlipresina, nosotros lo que tenemos es que por ahí no tenemos el stock suficiente para hacer el tratamiento completo de estos pacientes que duran 5 días. Inicialmente se pasan 2 miligramos, o sea, 2 ampollas en bolo, y luego se lo mantiene con 2 miligramos cada 4 a 6 horas durante 48 horas. Luego se rotará 1 miligramo, o sea, una ampolla cada 4 a 6 horas por 72 horas. O sea, hay que tener toda esta cantidad de ampollas para que sea efectivo el tratamiento, cosa que por ahí no lo es. Y sí tenemos más a mano lo que es el octreotide, que ya deben haber visto que lo estamos usando bastante o más seguido. Y también tiene una indicación de dosis de inicio. O sea, nosotros tenemos un paciente con hemorragia, sospechamos que es varicial, se le hace el tratamiento con octreotide o la terlipresina en bolo, ¿sí? Se le pasa una ampolla, ¿sí? Que serían más o menos 100 microgramos, ¿sí? En bolo, y luego se le pone en infusión continua por bomba, que el equivalente de ese que figura ahí de 50 microgramos hora, es, que figura acá 0,01 miligramos mililitro, estos son 100 microgramos mililitros, o sea que para que pasen en 24 horas son 12 ampollas, ¿sí? Que se la pone en dextrosa, a 11 mililitros hora, 250 mililitros, ¿sí? La somatostatina no la tenemos, así que no voy a ahondar en eso, pero es muy importante sí recalcar para nosotros, empezar con esto, baja la presión portal, por lo cual nos facilita el tratamiento endoscópico y el paciente también mejora hemodinámicamente. Son drogas vasoactivas, como les dije, hay que iniciar lo más pronto posible, incluso antes de la veda, que sí, siempre hay que hacerlo antes de la endoscopía, en cuanto sospechemos esto. El tratamiento es en conjunto, digamos, farmacológico y endoscópico, es lo que ha demostrado que baja la mortalidad de estos pacientes. Bueno, estos pacientes, el procedimiento diagnóstico de elección y terapéutico obviamente es la endoscopía. Nosotros lo que hacemos es una ligadura de varices endoscópicas, que ahí está la imagen, en la que se ve, digamos, las varices con los puntos rojos, pero luego de hacer el banding, ¿sí? Es lo que se ve ahí, esta presión portal hacia arriba desaparece, por lo tanto la varice también, ¿sí? Los puntitos rojos es donde hay un estigma de sangrado reciente que tiene alto riesgo de resangrado, que es donde tratamos nosotros de colocar las bandas elásticas. Es un procedimiento que nos ha dado bastante rédito positivo,
disminuye bastante la mortalidad y como ustedes vieron, lo ideal sería, digamos, en otra situación que el paciente pase a UTI y tenga un seguimiento 3 a 5 días por lo menos, pero lo que ustedes han visto por ahí, que un paciente que podemos hacer el banding tempranamente, a las 24 o 48 horas ya lo tenemos en la sala, ¿sí? Lo que le habías dicho sobre las varices esófago-gástricas, esta es la topografía, para que vean esto a modo ilustrativo. No solo tenemos las varices esofágicas, sino que por ahí se extienden hacia estómago, y eso es lo que le llamamos, si va por la curvatura menor GOP1, a esta sí la podemos ligar, pero si va hacia la curvatura mayor ya se complica, y acá en este caso no podemos ligar este sector que se llama GOP2, ¿sí? También puede haber varices aisladas, digamos, de techo gástrico, que se llama IgB1, que tampoco podemos hacer el tratamiento con banding, y las IgB2, que ya se aíslan en el resto del estómago. Existe técnicas para disminuir el sangrado, como el cianocrilato y otras cosas, pero que actualmente no lo estamos haciendo nosotros en nuestro nosocomio, pero bueno, sí se podría implementar porque son técnicas similares a las que ya hacemos en otros tratamientos endoscópicos. En una hemorragia refractaria, ¿cuándo sería? Digamos, el 20% de los pacientes en los cuales nosotros hicimos el tratamiento pueden tener un resangrado. ¿Cuándo definimos que el paciente está resangrando? Bueno, una hematemesis franca o el aspirado por sonda nasogástrica de más de 100 mililitros, ¿sí? O el paciente que desarrolla un shock hipovolémico que no podemos contratar, digamos, el sangrado con la caída de hemoglobina de 3 puntos, ¿sí? O un hematocrito de 9 puntos. Entonces ahí nosotros evaluamos nuevamente hacer una endoscopía, ver si podemos hacer nuevamente el banding, o ya pasamos, digamos, a que es el tratamiento puente. El tratamiento puente es ganar por lo menos 24 horas, ¿sí? Con esta terapéutica, que es la colocación del sonda balón de Sengstacken, que es esta que ven aquí a la izquierda de la pantalla, en la cual se ve una rama que es para la parte de estómago, otra rama que sería para la parte de esófago, y la otra por donde se pondría la sonda de descarga para ver si está sangrando o no el paciente, ¿sí? Una vez, digamos, cada sonda tiene, digamos, a cuánto se lo debería insuflar. Aproximadamente la mayoría es a 80 milímetros de mercurio, se insufla lo que es estómago, y a 50 milímetros de mercurio se insufla lo que es esófago, ¿sí? Aproximadamente son 200 mililitros de aire lo que se usa, ¿sí? Para estómago. Se tracciona, se siente el tope y ahí recién insuflamos lo que es esófago. Igual esto todo lo tenemos a disposición si alguien quiere acercarse por el servicio, se le puede explicar cómo utilizar esta sonda, o cuando estemos haciendo este tipo de procedimiento, digamos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero es algo que nos da solo 24 horas por el riesgo de descarga de la mucosa, o sea, por la presión que esto ejerce, si bien disminuye el sangrado, pero después produce lesiones, o sea que tiene una reacción bastante importante. ¿Cuál es el tratamiento puente para hacer? Y bueno, es derivarlo al paciente para hacer un TIPS, que la verdad que raramente o casi nunca lo hemos hecho, pero bueno, sí tratamos de hacer lo que sería el second look endoscópico y evaluar, hacer nuevamente un banding, ¿sí? En cuanto, seguiría lo que es hemorragia digestiva no varicial, pero me gustaría saber si tienen alguna duda, porque esto se ve frecuente en la guardia, o de algún paciente que hayan tenido una experiencia que me puedan contar, a ver cómo solucionar o en qué les puedo ayudar, antes que siga con lo que es hemorragia digestiva no varicial. ¿Cómo No sé si estás, hay alguien. Rodrigo? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Rodrigo Tolado te habla. Yo Sí. te quería consultar una cosita, tomando el hecho de que vos y la doctora ambos están diciendo por ahí de que la transfusión de hemoderivados no es tan beneficioso para el paciente. Quiero que me digas si estoy equivocado por ahí. En el caso de una hemorragia digestiva alta, activa, que lo esté descompensando al paciente y lo esté chocando, ya ahí no entraría, ahí entraríamos ya más que nada en un protocolo de shock hipovolémico en el cual el paciente sí se vería beneficiado de esos hemoderivados ante la falta de respuesta por ahí a la noradrenalina o ante la falta de respuesta a 500 mil mililitros de solución fisiológica que podamos hacer a goteo libre. Entonces, decime si estoy equivocado, en este caso sí sería beneficioso, ¿verdad? O sea, en el caso de un shock hipovolémico por sangrado digestivo activo. Sí, digamos, cuando hay un recambio de la volemia, porque eso por ahí lo ven ustedes, que sangra el paciente, sí, digamos, están haciendo un recambio de la volemia y bueno, uno dice, obviamente no solo son rojos lo que necesita el paciente, sino plaqueta, necesita
estamos hablando que ahí sí uno lo puede contemplar y hacer según las guías, digamos, de hematología, cómo sería la transfusión, ¿sí? Pero en líneas generales, como nosotros tenemos un servicio de referencia, tenemos como un margen, ustedes han visto en 24 horas el paciente por lo menos ya tiene una evaluación de gastro, que generalmente el paciente sangra, sí, pero sangra 1 litro, 2 litros, en el cual nosotros la corrección de TP y albúmina no la necesitamos ni siquiera para hacer la endoscopía y el banding, ¿sí? Por más que un procedimiento endoscópico terapéutico, no sería el requerimiento, ¿sí? También eso nos pasa con los anestesistas por ahí que tenemos que hacer un banding y el paciente tiene una plaquetopenia, tiene una alteración del TP, bueno, un paciente cirrótico es así, son más bien procoagulantes, por lo tanto, acá lo que hay que centrarse, si tienen dudas, sí, se le pasará plasma, plaquetas, si estamos seguros, un paciente que ya viene con hemorragia digestiva varicela o lo que fuera, yo le diría no hace falta. Acá lo que hay que hacer es endoscopía, bajar la presión portal lo más que se pueda, mantener una hemoglobina de 7 a 8, el antibiótico, y bueno, veremos cómo está el paciente en 24 horas y se reevalúa o no endoscópicamente, ¿sí? No sé si queda clara ahí la pregunta. Clarísimo, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Algo, no sé si tienen algún otro paciente que le haya pasado, alguna hemorragia digestiva de tipo así cirrótica, el manejo del octreotide, cualquier duda, es el momento, porque después igual me mandan mensajitos, siempre va a haber una hemorragia. Una consulta con el octreotide. Tuvimos Sí. pacientes que por ahí tuvieron esa hemorragia digestiva refractaria y que Perfecto. por ahí ya pusimos, ¿qué será? Hay pacientes donde usamos ya 3er y 4er ciclo de octreotide. Sí. Esto hay en pacientes así, cada vez que hay un episodio, ¿vuelvo a hacer una dosis, un goteo, o hay un número límite de veces que se puede hacer en un número determinado de tiempo? No, nosotros reiniciamos como si fuera un paciente de novo, lo que es el octreotide, lo volvemos a pasar en bolo, volvemos a hacer la infusión y volvemos a chequearlo endoscópicamente, así nos manejamos en el servicio, ¿sí? Si vemos que algo que no podemos corregir y el paciente se está chocando, y bueno, colocamos el balón. Si el paciente no se está chocando, nosotros no somos tanto de colocar el balón porque por las guías dicen esto, tenés 24 horas y lo tenés que derivar para TIPS y realmente no es lo que estamos haciendo, entonces tratamos de darle una chance endoscópica al paciente, de darle una chance al fármaco. Justamente tienen internado ahí un paciente, voy a dar el apellido, Salazar, que es una hemorragia de techo, ¿sí? Que no tiene una solución endoscópica. Y ustedes han visto, ha estado con mucho tiempo, ha estado con terlipresina, no tenía una dosis óptima porque ustedes han visto ahí usan mucha ampolla de terlipresina, lo hemos rotado a octreotide, que sí es lo más que tenemos disponible en el hospital. El paciente sangró, pero en un momento dado, pasaron unos 5 o 7 días, un poquito más, dejó de sangrar y bueno, el paciente mejoró, ¿sí? En ese sentido, ahora si está infectado, bueno, está cumpliendo por ahí lo que dicen las guías, ¿sí? El 50% se infecta y bueno, y así es el manejo de estos pacientes. Por ahí el varicial es fundamental que tengan en cuenta que hay que bajar la presión portal, eso es lo más importante y es lo que le va a salvar la vida a este tipo de pacientes. Ya voy a hablar más adelante de otro tipo de hemorragia digestiva. ¿Otra duda? Una última duda, Rodrigo, muchas gracias. Sí. El uso de los antihemorrágicos, lo que es el Bien. aminocaproico y el ácido Perfecto. tranexámico. Sí, estaba esperando esa pregunta. Sí, Sí. no se usa, no se usa. Todo lo que era Arotran, eso más bien son para hemorragia de tipo, digamos, de otorrino, ginecológica, urológica, pero no para el paciente, eso quiero recalcar, no para el paciente cirrótico, no sirve de nada. Muchas gracias. Bien, ¿continúo? ¿Alguna otra duda? ¿Algún paciente que hayan tenido? No hay ningún problema. Acá la idea es sacar las dudas de la guardia porque cuando el paciente quema es complicado. Son pacientes que asustan, así que sí entiendo. Si me quieren preguntar algo. Bueno, continúo. El 80% de los casos de hemorragia digestiva, ¿sí? Si bien nuestro centro, al ser un centro de referencia de patología, por ahí se confunde, como recibimos más hemorragia digestiva de pacientes cirróticos, pero en líneas generales no es tan así, ¿sí? Lo más frecuente es que sea una úlcera péptica, gástrica o duodenal, hasta un 50%,
Un Mallory Weiss, que es un desgarro de la mucosa, que generalmente se da en pacientes que empiezan con vómitos y empiezan luego con un sangrado, ¿sí? Pacientes sin antecedentes patológicos. O lo más frecuente, una gastropatía erosiva, que ya sea por una duodenitis o a nivel gástrico una gastritis, ¿sí? Pacientes que ya vienen con dispepsia o epigastralgia de repetición. Hasta un 25% no hay una causa no identificable y algunos también están asociados a neoplasia, ¿sí? Cuando sospechamos una hemorragia digestiva no varicial, de nuevo, es importante el interrogatorio, muy importante. Primero descartamos que sea varicial, si descartamos el paciente cirrótico, y de ahí siempre consultar si el paciente consume AINES, consume anticoagulantes, consume corticoides, un paciente IRC, ¿sí? Y todas las otras comorbilidades como las cardíacas, por ejemplo. También se da mucho en pacientes añosos, sobre todo mayores a 80 años, pero bueno, mayores de 65 ya entra en la categoría de que ya empieza a sospechar una hemorragia digestiva no varicial. Paciente que viene con el antecedente de dispepsia, de pirosis, epigastralgia, ¿sí? De vómitos o síntomas B, yo ya empiezo a sospechar que puede ser, digamos, a nivel neoplásico y una disfagia también, una neoplasia de esófago, ¿sí? Más o menos me va orientando al tipo de hemorragia. En cuanto a la clínica, un 20% de estos pacientes son refractarios al tratamiento, pero en líneas generales responden bien al tratamiento, ¿sí? Paciente similar al previo, presenta hematemesis, puede presentar melena, puede presentar hematoquesia. Esto es importante, que no me detuve en la varicial. La hematoquesia se da hasta un 14%, o sea, la pérdida de sangre que sea de origen alto también puede ser a nivel del recto ano, ¿sí? Sangre roja, que eso puede ser por la cantidad de sangre que viene del tracto superior hacia el inferior, porque el paciente tiene un tránsito acelerado, ¿sí? De su intestino, o el paciente ya entra chocado totalmente, entonces por ahí confunde que es una hemorragia digestiva baja, pero en realidad una alta. Por eso lo importante es colocar por ahí la sonda nasogástrica a descarga, nos va ayudando un poquito a ver de dónde el sangrado, ¿sí? Son pacientes que generalmente tienen algún grado de descompensación hemodinámica. Esta estratificación del riesgo se usa un score que la verdad que no estamos muy familiarizados a usar este score de Glasgow-Blatchford, lo dejo aquí para que lo busquen, pero lo que les facilitaría a ustedes es ver si es un paciente de bajo riesgo, ¿sí? De 0 a 1 punto, de lo que está acá en el cuadrito, le podrían dar el alta hospitalaria. Bueno, típico paciente que viene con melena, ustedes lo ven bien, está estable, no lo ven anémico en el laboratorio, y bueno, un paciente que sí se puede hacer la consulta por ambulatorio, con esto están avalados, lo pueden mandar y consultar a gastro y nosotros haremos los estudios pertinentes, ¿sí? El otro paciente 2 puntos o más, ya hay que internarlo, lo evaluamos en conjunto y vemos la terapéutica para este tipo de pacientes, ¿sí? Acá lo que resalta es que un paciente más de 7 es probablemente un paciente que sí tenga que quedar en zona de shock room sick para que nosotros, bueno, hagámoslo enérgicamente el tratamiento, ¿sí? En cuanto a la estrategia de manejo, es similar a la previa, acá lo puse como algo parecido. Hay que intubar a RM el paciente en caso de hemorragia masiva, o sea, nosotros queremos, si el paciente está vomitando sangre, tiene hematemesis, no queremos que se broncoaspire, entonces, bueno, no, sin dudar, lo intuban, igual se puede hacer la endoscopía, y sobre todo si tiene un deterioro del Glasgow, ¿sí? El paciente aumenta muchísimo la mortalidad si el paciente se broncoaspira, ¿sí? Hay que mantener la estabilidad hemodinámica. En estos pacientes, igual que en el anterior, se puede usar noradrenalina, pero en este paciente sí pueden usar la solución fisiológica, como hacen ustedes la carga de 1 o 2 litros, lo van probando y van viendo cómo responde la TAM, ¿sí? La restitución de la volemia es cautelosa, pero en estos pacientes de 7, 9 no habría ningún problema, no como en el cirrótico, que hay que mantener sí o sí entre 7 y 8, en este no puede extender a 9, hasta 10 o más, no hay problema, pero sí mantener una hemoglobina de 10 en pacientes, si tiene insuficiencia cardíaca descompensada, si es IRC, siempre hay que tratar de mantener una hemoglobina de 10, porque eso hace que no haya tanta mortalidad en estos pacientes, ¿sí? En estos pacientes sí hay que corregir el TP y el RIN y la plaquetopenia, ¿sí? Si ustedes ven algún tipo de alteración y tienen dudas o para ustedes no es cirrótico, corregimos el TP con plasma y las plaquetas se harán las transfusiones según las guías y bueno, eso estabiliza al paciente, ¿sí? Lo de colocar sonda nasogástrica a descarga, hay centros que lo colocan, otros que sí, que no. Nosotros sugerimos que sí porque ayuda un poquito a diferenciar por ahí estos cuadros sin una hemorragia alta, ¿no? Nos ayuda a limpiar el campo y es más fácil hacer la endoscopía y ver qué terapéutica hacerle a este tipo de pacientes, ¿sí?
Al igual que el paciente que los cirróticos, se hace un tratamiento farmacológico y endoscópico, ¿sí? Primero vamos a empezar con el tratamiento farmacológico. ¿Qué dicen las guías? ¿Qué es lo ideal? Hacer omeprazol 80 miligramos a 2 ampollas en bolo al paciente apenas ingresa, y luego mantenerlo en infusión, cosa que no estamos haciendo, 8 miligramos por hora, a un aproximado de 5 ampollas en el día, pero lo que tiene este fármaco es inestable y hay que cambiarlo cada 12 horas, por eso no lo dejamos 24 horas colgado. Y lo otro es que no hacerlo en dextrosa porque precipita el omeprazol, ¿sí? Este hay que hacerlo en solución fisiológica, contrario, digamos, de lo que se hacía con el octreotide. El prokinético que se usa, la metoclopramida, que puede ser cada 8 o 6 horas, ayuda también, digamos, a que el estómago se vacíe de sangre, por lo tanto, nos ayuda a hacer la endoscopía, ¿sí? Lo del manejo endoscópico, lo que se hace es inyección con adrenalina en la mayoría de los casos, porque el 50%, como recuerdan, son úlceras gástricas o úlceras duodenales, ¿sí? Es lo que usamos frecuentemente. Y bueno, nosotros lo que vamos evaluando en realidad es el forest de las úlceras, pero bueno, no me voy a ahondar en eso porque es medio técnico. Pero bueno, también hay alternativas para que sepan mecánico, que son los hemoclips que están aquí, o hay maneras de hacerlo térmica, que son para algunos otro tipo de pacientes, o también se usa argón plasma o hemospray para tipos de pacientes más bien oncológicos, ¿sí? Para hemorragia digestiva alta. En cuanto a un algoritmo de manejo, acá más o menos le dejo lo que estamos usando. Es muy importante el estado hemodinámico del paciente. En cuanto a, ¿se escucha? En cuanto al estado hemodinámico del paciente, hay que ver si está estable. No, es digestivo, evaluación inicial, estado hemodinámico. Constanza, por favor, apaga el micrófono. Bien, en cuanto a la hemorragia digestiva alta, hay que ver si el estado hemodinámico del paciente, hay que ver si está estable o inestable, ¿sí? Si el paciente está estable, como dijimos, un score de Blatchford menos de 1, alta hospitalaria. Si el paciente está estable y tiene un score de Blatchford mayor, hay que hacer la endoscopía, ¿sí? Que eso, bueno, nosotros vamos a categorizar ahí lo que sería el FOREST, ¿sí? En base a eso hacemos el tratamiento endoscópico según la situación, pero es algo un poco técnico. Pero a grandes rasgos, el paciente se está haciendo tratamiento con IVP a las dosis que le mencioné, ¿sí? Ahora, el paciente inestable, ¿sí? El que ustedes están haciendo noradrenalina, le pasan líquido, según las guías, no tiene indicación, digamos, de endoscopía de urgencia. Lo que hay que hacer es hemodinamia, arteriografía, ver el sitio de sangrado y el tratamiento, o cirugía, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo que tratamos siempre de hacer, por más que el paciente esté un poco inestable, por lo menos que se estabilice, que mantenga una TA para que podamos hacer la endoscopía y ver más o menos el sitio de sangrado, cómo lo podemos ayudar al paciente, y si no lo podemos resolver, por lo menos orientar, digamos, para hemodinamia o cirugía, dónde está la lesión y qué es lo que se podría hacer, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que nos dicen ahí, el paciente estable, inestable, a cuál se le hace o no la endoscopía, ¿sí? Bueno, alguna pregunta de estos pacientes que también son muy frecuentes y por ahí tenemos un manejo que, bueno, que se va aceitando de a poco y van mejorando los pacientes, pero bueno, siempre les queda alguna duda. Yo pedirte si me pueden pasar después las diapositivas para que yo les pase a los chicos para que lo tengan como guía. Sí, no, sí, obviamente. Y después si alguno se quiere llegar o preguntar algo específico, sí, porque también nos ayuda mucho a nosotros en la guardia, nos ayuda mucho que ustedes tengan el manejo inicial, porque es lo que a nosotros nos facilita la endoscopía. Bueno, todo lo que le vengo diciendo es real, digamos. No es lo mismo para mí hacer una endoscopía de urgencia que el paciente esté con sangre, un coágulo en el estómago, o que haya comido, porque también pasa que por ahí el paciente no está con la dieta cero, que un paciente ya esté listo, preparado, con una hora estable, no nos facilita mucho. Así que sí, cualquiera, les dejo la guía, van por el servicio, lo que ustedes quieran. Bien. Bien. ¿Y alguna duda específica en cuanto al omeprazol, algo, cómo se manejan? En este caso, Rodrigo, disculpa que tenemos un paciente con coagulograma normal. Tampoco sirve el antihemorrágico endovenoso. En un caso de paciente checado, en un caso de paciente con mucha hemorragia. El Arotran, me decís vos. Cualquiera. Nosotros tenemos Ypsilon y tenemos tranexámico, ¿no? Perfecto. No, ninguna guía está avalado eso. Ese tipo de medicación, lo que yo tengo entendido, que estaría bueno chequearlo y verlo, porque
Veo que se usa mucho, lo usan para pacientes de otorrino, sí, epistaxis, para pacientes ginecológicos y para urológico. Lo que sí sé que el urológico por ahí tiene un poquito de cuidado porque cuando sangra puede hacer un tapón a nivel ureteral y eso causar falla renal, pero no. Acá lo importante es la protección gástrica, el IBP. Lo que se demostró es esa dosis que le pasé, la óptima, pero ustedes saben por ahí que no contamos para hacer 7 ampollas de omeprazol en un día. Entonces nosotros, ¿qué sería lo ideal en cuanto a las ampollas que tenemos? Hacerle 2 ampollas en bolo y después lo dejamos cada 12 y en esas 24 horas nosotros hacemos una endoscopía, tratamos de hacer la endoscopía para ver qué tipo de úlcera tiene el paciente, qué tratamiento endoscópico le hacemos, y en base a eso nosotros ya vamos definiendo cuántos días de tratamiento va a hacer el paciente y ahí ver si realmente hace falta hacer esta infusión de 72 horas de omeprazol. En realidad se hace 72 horas de omeprazol en este tipo de pacientes. Para cuestiones prácticas nos serviría entonces hacer 80 miligramos de omeprazol en bolo endovenoso y después más o menos la misma dosis, diluirla en 250 de fisiológica y pasarla en 12 horas, que más o menos me quedaría 8 Claro, miligramos. exactamente, sí, ahí ya estarías cubriendo casi las 5 ampollas del día. Sí, yo creo que con eso andaríamos. La metoclopramida es importante, ¿sí? El Reliberam, la sonda descarga y la dieta cero, obviamente. Eso ayuda y en 12, 24 horas el paciente yo creo que se podría resolver endoscópicamente, ¿sí? Bien, muchas gracias. Bien, lo que es el paciente inestable, de nuevo, cirugía, hemodinamia, pero bueno, siempre tenemos más contacto nosotros, así que bueno, eso ya lo evaluaríamos nosotros. Si hay pacientes, la verdad, que son intrasladables, muy riesgosos hacer una endoscopía y por ahí ustedes dicen, ¿por qué no entra? El paciente está sangrando, pero bueno, ustedes han visto, hace una descarga vagal, el paciente, la TAM se le viene al tacho, ya está con hora chorro, están haciendo las transfusiones y todo lo necesario, pero bueno, son pacientes complejos, ¿sí? Entonces hay que tratar de ganar lo que es la morbimortalidad. Si no tenemos mucha, la verdad, contacto con lo que es hemodinamia, no nos resuelven tanto este tipo de pacientes, sí por ahí cirugía, pero hemodinamia por ahí no, ¿sí? Que es algo quizá que estamos fallando un poquito. Bueno, y como para terminar, le voy a hablar un poquito de hemorragia digestiva baja, que lo bueno de la hemorragia digestiva baja que 5 veces es menos frecuente que la hemorragia digestiva alta y hasta el 90% autolimitan, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que dudamos, le ponemos la sonda nasogástrica de descarga, no viene nada, vemos que está con hematoquesia, bueno, probablemente sea algo bajo, ¿sí? Y generalmente estos pacientes andan bien, ¿sí? La etiología, bueno, la diverticulosis colónica, el angiodisplasia es lo más frecuente, y patología no orificial, sobre todo hemorroide o fisura anal. De ahí el resto, lo que son cáncer y demás, son frecuentes. Lo único que sí, que por ahí, que ahora se ve mucho más, es la enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerosa, que por ahí se confunde lo que es una hemorragia digestiva baja con un paciente que viene con colitis ulcerosa. Pero en realidad el paciente con colitis ulcerosa, más que una hemorragia, se va a presentar con episodios con diarrea con sangre. Pero bueno, sí, ante la duda obviamente se consulta con gastro, pero nos da un margen de 12, 24 horas para que nosotros podamos hacer esto, ¿sí? La manifestación es clínica lo mismo, salvo que acá, como verán, puede dar melena, ¿sí? La melena, por ahí se confunde que sí o sí es de hemorragia digestiva alta, pero la melena en realidad es la sangre de color negruzca, que está tanto tiempo en la parte digestiva que se vuelve de ese color. Por lo tanto, por ahí confunde y uno dice está con melena y en realidad es una hemorragia digestiva baja, que son generalmente del lado derecho del colon, ¿sí? Pero en pacientes que son constipados, que tienen tránsito lento, a diferencia de los otros. Así que bueno, es un paciente por ahí, nosotros cuando tenemos un paciente anémico, generalmente hacemos endoscopia alta y baja, ¿sí? Porque no sabemos bien la causa. Y recuerden que también dije que había una hemorragia de intestino medio, que la de intestino medio es cuando hacemos la alta no vemos nada, hacemos la baja no vemos nada y el paciente tiene sangrado, es la hemorragia del intestino medio. Así que bueno, por ahí estos términos se usan, nos ayudan, pero no, en medicina 1 más 1 no es 2, así que bueno, a tenerlo en cuenta. En cuanto a la hemorragia digestiva baja, es fácil lo que es la clasificación, porque son pacientes hemodinámicamente, se lo dividen en inestable o estable, ¿sí? El inestable, hay técnicas, ¿sí?, de localización y tratamiento, que es hemodinamia, ¿sí?, la arteriografía. ¿Estamos? Un paciente yo tengo con hemorragia digestiva baja, porque ya le hice la endoscopia alta, no veo nada, es probable, hacemos nosotros ayudamos con la endoscopia alta, por más que el paciente esté inestable, por ahí tratamos de hacerlo. La colonoscopia no estaría indicada, por lo tanto hay que hacer hemodinamia, ¿sí?
Una técnica de localización que sí se hace en el hospital, pero no nos va a dar el tratamiento, es la angioTAC. ¿Sí? La angioTAC de abdomen utiliza contraste, se ve si filtra en alguna de las arterias a nivel, digamos, intestinal y más o menos orienta dónde está la pérdida de sangre. ¿Sí? Esto estamos hablando de un paciente inestable. Y la resección quirúrgica ya entra en un tercer escalón, en el caso que la hemorragia sea masiva, pero con imposibilidad de realizar la arteriografía, o se hace la arteriografía y no se hace el tratamiento, ¿sí? Que es la embolización, o no hay otra manera de solucionar este problema, entonces llamamos al cirujano para hacer una labor exploradora y ver cómo solucionar. Pero lo ideal sería hacer una angioTAC, o sea, orientar dónde está el sangrado, o hemodinamia, ¿sí? Ese estamos hablando del paciente inestable. Y el paciente estable, el que nosotros podemos preparar para colonoscopía, usted sabe que tiene una preparación con polietilenglicol, que bueno, es medio engorrosa, es como difícil de manejo de hacerlo en guardia, son generalmente pacientes que lo vamos a pasar a la sala y bueno, ya será este tipo de preparación y el tratamiento. En cuanto al tratamiento endoscópico, es similar al anterior, se hace inyección con adrenalina, generalmente de lo que son los divertículos, que es lo más frecuente, o la angiodisplasia, o se usan los hemoclips, como mostré en la diapositiva anterior, que es lo que más frecuente usamos. Ya si fuera una neoplasia, bueno, estamos hablando de otro paciente, pero bueno, no es algo quizás que ustedes lo tengan que ver tanto en la guardia mayor. Así que bueno, eso sería de mi parte la presentación. No sé si tengo una diapositiva de lo que son hemorragia digestiva baja, lo que es el algoritmo, que es esto que mostré, pero bueno, ya se le voy a pasar también. Rodrigo, yo te quería consultar, excelente la clase, muchísimas gracias, che. Yo te quería consultar en el caso de las hemorragias digestivas bajas que nosotros mandamos para seguimiento ambulatorio. Muchos nos preguntan a dónde sacan turno. Para el Perfecto. Sí, todo lo que es, digamos, estudio endoscopía en general, antes de entrar a sala 11, en la parte de endoscopías, ahí, si es conocido de ustedes, un paciente de ustedes, lo que fuere, lo mandan con el pedido, ya proctorragia, melena, lo que fuere, nosotros lo autorizamos, le indicamos el prequirúrgico, ya le hacemos todo el pedido, pero básicamente lo que le pedimos es un electro, un prequirúrgico, un laboratorio general con coagulograma y plaquetas, y ya con eso la anestesista nos avala para hacerle todo estudio. Bien, en ese caso entonces, chicos, ya sabemos que recibimos muchos de esos